entrevista. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo explicamos, voy a llamarle esta turbulencia que vivimos todavía? Pero repito, muchos sectores dicen más movido por la especulación, movido por los rumores, por la información a veces exagerada que se difunde. ¿Cuál es su análisis, licenciado, de esta situación cuando, bueno, la gente pues se preocupa, ¿no? Ahora hay redes sociales, entonces le llega al celular todo lo que se dice y se publica. Así es, efectivamente, Marcelo. Especulación es una palabra muy fuerte porque entraña una intencionalidad. Yo preferiría como economista hablar de expectativa. Ajá. Y hay dos tipos de expectativas, las expectativas racionales y las expectativas adaptativas. La economía, Marcelo, tiene mucho que ver con la psicología, de lo que pensemos nosotros como consumidores, como ciudadanos de a pie, de lo que piensen los empresarios, va a depender cómo funcione la economía. De lo que piense la sociedad civil en relación a las políticas del gobierno, a la información que se está generando desde esferas gubernamentales, va a depender que la economía avance más rápido, se enfríe un poco o incluso retroceda. Por eso nosotros siempre abogamos porque las señales que vengan desde el sector público cumplan con tres características. Primero, que sean transparentes. Segundo, que sean contundentes. Y tercero, que sean oportunas. ¿Para qué? Para que en situaciones como las que estamos viviendo ahora, las aguas calmen y no haya un proceso de retroalimentación de expectativas negativas que se convierta en un círculo vicioso. Cuando desde las esferas públicas, por ejemplo, con el tipo de cambio, con el dólar, con las reservas internacionales netas, viene una información que tranquilice a la gente, entonces la sociedad civil va a mantener la confianza y no va a generar una expectativa de compra. Pero si esa información no llega de manera oportuna, usted bien lo ha dicho, las redes sociales hoy en día pueden ser tan poderosas para levantar los ánimos como para deprimir a la gente. Y eso es un poco lo que ha ocurrido. Lo mismo en el caso de la entidad bancaria que usted mencionaba, ¿no? Que por trascendidos ha despertado expectativas negativas y tanto como en el caso del dólar como de esta entidad bancaria, la gente ha sobre reaccionado. Ha pasado de expectativas racionales que tienen que ver con la realidad a expectativas adaptativas que tienen que ver con el subjetivismo de pensar que las cosas pueden empeorar, entonces yo tengo que acaparar dólares, yo tengo que retirar mis ahorros y eso definitivamente empeora más la situación. Uh-huh. ¿Qué es lo que hemos visto por parte del gobierno? Comunicados desde el Banco Central de Bolivia que no fueron los más afortunados en un principio, y luego en el caso de la entidad bancaria, la salida de ASFI tampoco, digamos, en el momento indicado. Hubiera sido mejor que se lo hiciera con anticipación. Entonces, esta tardanza da lugar a que la psicología actúe, ¿no? Y que lamentablemente hay que decirlo, hay gente que es irresponsable y alimenta estas malas expectativas con información que no es veraz, con desinformación. Bueno, ni qué decir de los políticos, ¿no? Muchas veces aprovechan esta situación para ganar algún rédito en ese campo. Claro, por ejemplo, en el último caso se habló de regularización que no implica intervención. Eso ha generado revuelo y creo que hasta ahora no se acaba de resolver, ¿no? Es muy delicada información en temas económicos, licenciado. Definitivamente, y por eso yo decía de que la información de las entidades reguladoras, de los ministerios que tienen que ver con el tema, debe ser primero transparente, se debe decir la verdad. Segundo, debe ser contundente. Y tercero, tiene que ser oportuna, porque con eso las aguas se calman, se equilibra, vamos a decir, la información con la desinformación, y el ciudadano que es racional, bueno, tomará una decisión en consecuencia. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si tarda esa información o si esa información ya se ha puesto en duda? Hay que hacer un doble esfuerzo para tratar de amainar las aguas cuando ya se han desatado procesos de expectativas negativas y reitero, sobre reacción, sobre demanda,
en este caso de dólares o de los retiros de depósitos de la entidad bancaria. Quiero ser muy claro en esto también, Marcelo. El país está pasando por una situación delicada, es verdad, pero no es la primera vez, ni es el único país. Lo veníamos diciendo desde el año pasado, que el 2023 va a ser una gestión tremendamente complicada. Fíjese lo que está pasando en Europa, fíjese lo que está pasando en Estados Unidos con el sector financiero cabalmente, con la inflación. Nosotros como bolivianos nos olvidamos de las cosas buenas que tenemos en el momento actual y nos centramos en algo que puede ser malo el día de mañana si no se toman buenas decisiones el día de hoy. Entonces, tenemos que ser equilibrados. Y para eso, Marcelo, una invocación una vez más aquí públicamente a las autoridades de gobierno. La necesidad de ensamblar agendas público-privadas, de que haya un mayor diálogo para evitar situaciones indeseadas como la presente. ¿Bolivia puede salir de esto? Por supuesto que sí. Fácilmente, tan fácilmente como que haya voluntad por parte del gobierno de trabajar con el sector privado, que es el que invierte, que es el que también provoca ahorro, el que produce, el que genera divisas y el que puede ayudar al país a ahorrar divisas. Usted lo advirtió en más de una ocasión en entrevistas. Usted mencionaba que el sector productivo cruceño demostró que en poco tiempo podría duplicar, hasta triplicar, me dijo hasta quintuplicar la producción. Dependerá mucho de las condiciones, esas piedras en el camino que son a las exportaciones, ¿no? Las condiciones que hay. Segundo, buscar mejores rendimientos, la logística, los bloqueos de manera permanente, fíjese lo que ha ocasionado últimamente. Eso es posible todavía en este momento, pero fíjese cuán difícil también es que pueda hacerse esa agenda público-privada que usted menciona. Comenzó bien, recuerdo, el año pasado, pero con los conflictos sociales otra vez a foja cero. Y creo que estamos en lo mismo. Tendrán que trabajar en esa línea porque las potencialidades están. El tema es que haya acuerdos, que se pueda lograr consensos para ir en la misma dirección y no que no hayan criterios o decisiones en contraflecha, licenciado. Así es, Marcelo. Gracias por recordar toda esa prédica que hicimos durante tanto tiempo, ¿verdad? Para precisamente evitar llegar a este momento. Si estamos a tiempo o no, bueno, todo va a depender de las decisiones que tomemos. Una vez acuñé una frase que decía, nunca es tarde para cambiar, a no ser que ya sea demasiado tarde. En la medida que pase más tiempo, el esfuerzo que se tendrá que hacer desde el Ejecutivo y también desde el propio sector privado será mayor. Pero de que lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer, pero además lo debemos hacer. ¿En función de qué? De lo que dijimos a finales del año pasado en función del pronóstico del 2023. Precautelar la estabilidad económica, macroeconómica, la estabilidad monetaria de este país, que es un patrimonio ganado con mucho esfuerzo por los ciudadanos. O sea, nosotros no queremos desde ningún punto de vista que haya inestabilidad económica y que eso derive en una inestabilidad social y al día de mañana en una inestabilidad política y volvamos a la vieja historia que impidió que este país pudiera desarrollarse con normalidad en el tiempo, pese a tener absolutamente todas las condiciones, pero desde el punto de vista objetivo, en términos de recursos naturales, de recursos humanos, incluso yo digo de recursos financieros, porque cuando las condiciones están dadas en un país, cuando el entorno es atractivo para la inversión, no solo el boliviano se va a animar a invertir, sino también atraeremos capital externo, que es lo que nos está faltando para ese propósito. Entonces, lo podemos y lo debemos hacer. ¿Y cómo lo debemos hacer? Acoplando agendas, una agenda pública con la agenda privada. Pero, ¿cuál es la recomendación para el gobierno? Que haga menos política partidaria y que haga más bien políticas productivas para que el sector empresarial micro, pequeño, mediano, grande, haga lo que sabe, lo que debe y lo que quiere hacer. Apostar más por este país, en este país y para este país a través de la inversión, la producción, la exportación, la sustitución de importaciones y con eso generar empleos de calidad, sostenibles, ingresos para el Estado, divisas para nuestro país.
Licenciado, le agradezco por esta reflexión y por los datos y por toda la información. Esperamos que así sea y finalmente sepamos, como lo hicimos varias veces, ¿no? Recuperarnos de este momento difícil, creo que es el término correcto que estamos viviendo. Muchas gracias, muy gentil. Muchísimas gracias, Marcelo, y una invocación a la ciudadanía. Mantengan la calma. El desesperarse y el querer acaparar al final del día solo empeora la situación. Vamos a guardar desde el gobierno las señales correctas, reitero, para esta solución que tiene que ser necesariamente público-privado. Gracias, Marcelo, un gran abrazo, bendiciones para todos. Igualmente, muy buen día, muchas gracias. Continuamos.